Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos vidas diferentes. Nacimos en lugares diferentes, con padres muy diferentes, costumbres, tradiciones y culturas de hogar totalmente diferentes. Quizás tú tengas como familia costumbres familiares que celebran y otra familia no. Nosotros como familia, en mi familia, tenemos una costumbre familiar y es que nosotros nos reunimos antes de Navidad junto con mis hijos y mi esposa para hacer una cena muy íntima, igual como en Acción de Gracias, igual al final del año. Tratamos de hacer esa reunión, esa es una costumbre muy familiar y cuando he hablado de este punto, otras familias no las tienen, otras de otra manera. O sea, nacemos realmente en culturas de hogar muy diferentes. Si bien es cierto esto, no debemos de dejar a un lado que sí hay un solo enfoque y propósito para todos los que estamos acá, y es que vamos creciendo, vamos y formamos y tenemos el anhelo de formar una familia, tener una profesión, un oficio, un negocio, que el objetivo es poder vivir, subsistir. Vienen los hijos, educar a los hijos, y llega la época que muchos no quisiéramos llegar, y es llegar a ancianos. Y por último, como la ley de la vida, terminar dignamente. Ser un anciano, vivir y al final de nuestras vidas la eternidad. Esto es el común en todos. Pero en un tipo de vida así creo que no se puede y no podemos ignorar a Dios, porque acabo de señalar una vida normal de alguien. Igual aquel de que no logra llegar y llenar todas sus expectativas de vida, igual va a dar cuentas a Dios, no puede vivir y no puede ignorar a Dios en todo el tiempo que se le dé acá en esta tierra, en todas partes de la vida de una persona, sin que Dios sea el protagonista, el único en su vida. Este llegará y va a vivir sin propósito y sin sentido hasta llegar a ser ese viejito, ese anciano. Es obvio, tenemos ancianos y los podemos hasta ver que son millonarios. Pero si tú los escuchas a ellos, lo tienen todo, lo han gozado y han disfrutado de todo, pero tienen vidas vacías y sin sentido. Al final, su espíritu muerto se los dice. Una vida que no tuvo propósito, lo tuvieron todo. Así hay ancianos quizá que no tuvieron una vida de lujos, que realmente fueron pobres en esta vida, pero fueron hijos de Dios, son cristianos y viven con un gozo que los ricos no podrían comprar. Y es por eso que tienen vida aún siendo ancianos, porque viven y conocen y tienen a Cristo. Ahora, surge una pregunta y quiero preguntarte, a tu edad, a tu nivel de vida, ¿eres realmente feliz? ¿Eres feliz? ¿Para dónde llevas tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Por la manera en que tú estás viviendo, solo tú sabes la verdad. Porque presentamos acá en la casa y a muchas personas otra realidad. Pero realmente tú estás llevando tu vida, es la manera que honra a Dios. Simplemente fíjate en la toma de decisiones que haces. Y resulta la pregunta, entonces, ¿qué rumbos llevas? ¿Vas a llegar anciano? Sí. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Yo quiero que leamos el texto que vamos a estudiar en la base que vamos a poner hoy para las siguientes predicaciones de esta nueva serie, que es Mi camino en la vida, y el tema de ahora, ¿qué rumbo llevo? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12 al 17. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Vamos a dar una breve explicación de 2 Timoteo de qué trata para que comprendamos todo lo que acabamos de leer, todos los versículos, el texto de esta noche. En esta epístola, 2 Timoteo, guarda una relación muy estrecha, obviamente con la primera, pero también con la carta de Tito, si la leemos. Son las cartas pastorales. En esta carta reaparecen todas las preocupaciones. Estoy hablando ya de 2 Timoteo. Aquí reaparecen todas las preocupaciones del apóstol Pablo de la primera carta. Solo que ahora lo hace de una manera muy personal, urgente, pero también más profunda, porque es bien personal. La clave, jóvenes, para comprender esta epístola es ver las diferentes circunstancias que está viviendo el apóstol. Él no puede seguir ejerciendo su ministerio, pues lo vemos que está preso, probablemente en Troas, como lo dice en capítulo 4, versículo 13. Está en una cárcel en Roma en el instante que está escribiendo eso. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16, dice así: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesífero, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Ok, aquí está hablando y está haciendo énfasis que está encadenado, que está preso, lo que nosotros podemos ver. El apóstol también ya tuvo una primera audiencia. Ya va por la segunda audiencia y creemos que es su última audiencia para su defensa. Lo único que está esperando es el veredicto. ¿Cuál será ese veredicto? La muerte. Por eso es que leemos en el capítulo 4, versículos de 6 al 8. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Permíteme un momento, el versículo 6 está diciendo lo que le acabo de decir. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Y el tiempo de qué? De mi partida ha llegado. O sea, ya Dios le había hecho sentir, ya le había mostrado a Pablo que su tiempo había ¿qué? Ya estaba allá. Y dice luego, estamos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Y dice así, ya el versículo 7, que él ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera y ha guardado ¿qué? La fe. Y versículo 8, léemelo, George. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, vamos a retomar. La clave para comprender la epístola, vamos a ver las diferentes circunstancias que estaba viviendo Pablo. Primero, está preso en Troas, en Roma, en una cárcel en Roma. Y ahí vemos los versículos que acabamos de estudiar. Entonces, fue perseguido también. Veamos la circunstancia. Perseguido. Le hizo mucho daño a Alejandro el Caldero. Abandonado por Demas en el versículo 10 de capítulo 4. Fue abandonado porque amó este mundo, dice. Y por otros que también andaban con el apóstol. ¿Cómo cree usted que se estaba sintiendo Pablo? Solo. Esas son las circunstancias que está viviendo. Preso, pero también antes de estar preso, abandonado, solo, traicionado,
Él se ha sentido solo. Estuvo en juicios, por lo menos en 2, como le digo. Pero en medio de todo ese dolor, Pablo manda a Timoteo que predique el evangelio con autoridad. Y una vez más le menciona lo que le decía en la primera carta. En 1 Timoteo, que iban a venir ¿qué? Falsos maestros. Y le hace un recordatorio de la carta anterior. Van a venir falsos maestros que le dice que va a pasar. Lo pueden leer ustedes en el capítulo 3 y el 4 de 1 Timoteo. Usted léalo en su casa. También le dice que se va a enfrentar a ellos. No solamente los va a escuchar, se enfrentará a ellos. Y que después de eso, él va a continuar y seguirá conduciendo a un pueblo al evangelio a los pies de Cristo. En esta carta vemos también algo que es hermoso, es la lealtad de Timoteo. Y también la estrecha lealtad que tiene, no solo al apóstol, sino que a Dios y también obviamente al apóstol. Y vemos su lealtad a su llamado como pastor. Entonces, tan estrecha que es la relación que tiene, que Pablo le dice que venga a verlo pronto. Es como tú cuando tenemos amigos que amamos mucho. Ay, ¿por qué no has venido? Y eso es que no es que tú seas otra cosa. Es porque extrañas ¿a quién? A tu amigo, a tu amiga. No está mal. Ahora le hablaba al pastor Javier, que yo he estado enfermo. Habíamos estado hablando, pero le hablé ayer, no me pudo contestar. Le hablé ahora en la mañana 2 veces. Y yo extrañaba hablar con él porque hablamos bastante. Y le hablo ahora en la tarde 2 veces y no me contestó. Vengo yo y después le vuelvo a hablar y le mando un mensaje y me contesta el mensaje. Hey, ¿por qué no me quieres contestar? Y se pone a reír. Es que me estaba bañando, brother. Pero es una amistad, una lealtad a la relación que Dios cuando une a varias personas en comunión con un mismo propósito. Entonces vemos nosotros acá lo mismo, esa estrecha relación que tiene Pablo con Timoteo hasta el punto que desea verlo, como dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9. Pero la principal preocupación del apóstol no es esa. La principal preocupación de Pablo, ¿cuál es? El evangelio y su proclamación y su extensión. Por lo tanto, viene y le da instrucciones específicas a Timoteo. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Capítulo 1, versículo 6. Después le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído. Miren la exhortación que le hace el apóstol. Yo quiero que pongas atención a al mandato que dice que guarde la palabra. La preocupación de él era el evangelio, su proclamación. Entonces le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Está hablando el apóstol a un pastor joven. Está en el capítulo 1, versículo 13 al 14. Luego le dice, y por encima de todo, o sea, encima de todo lo que estás viendo, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué vas a hacer? Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Capítulo 4, versículo 2. Sufriendo, abandonado, quiere ver a su amigo, a su discípulo, le da instrucciones. Pero también es impactante que Pablo, estando en prisión, en cadenas, en sufrimiento, le aconseja que esté firme ante una realidad que tú y yo y todos los que amamos al Señor vamos a pasar el sufrimiento. Y le dice en el capítulo 1, versículo 8, después en el versículo 16, léemelo. No te avergüences del evangelio, sino soporta sufrimientos por el evangelio. ¿Soporta qué? Sufrimientos. Le encomienda que predique, pero le dice, oye, no va a ser fácil. No te avergüences del evangelio. Y le dice, probablemente vas a tener problemas y te van a perseguir. No, le da por sentado y le dice, si no, soporta sufrimientos
¿Por quién? Por el Evangelio. Le da por sentado, le asegura que sí van a vivir, que sí va a tener sufrimiento por predicar a Cristo. Después tenemos en el capítulo 2, versículo 3, le dice, sufre penalidades conmigo. Le dice, oye, vas a sentir lo que yo estoy viviendo. Sufre penalidades conmigo. ¿Cómo, Pablo? ¿Sigue, George? Como buen soldado de Cristo Jesús. Y el capítulo 3, versículo 12 le dice y le cierra con broche de oro. Le dice, ¿qué le dice? Serás perseguido. Serás perseguido, vas a sufrir. Como vemos, el propósito de esta carta no es como la primera de Timoteo, que era hablar de los que son llamados al ministerio, ni tampoco su mensaje es que se centre en los falsos maestros, sino la razón de Pablo de escribirle es que venga a su lado. Pero la razón más amplia es la de apelar a la fidelidad y lealtad de Timoteo, ya que Pablo está solo y había sido abandonado. Pero dentro de todo eso debemos de saber cuál es la idea central de toda segunda de Timoteo. No debemos de olvidar esa idea. Si bien es cierto, mencionamos unos propósitos, los acabamos de mencionar, pero es a nivel personal del apóstol. ¿Cuál es la idea central de toda la carta? La idea central es que a pesar de todas las penalidades, la oposición y deslealtad de muchos, Pablo sabe que el mensaje de Dios, el Evangelio, no está ni podrá estar encadenado. ¿Cómo quién? Como él, como Pablo lo ha estado. Ni tampoco la iglesia, o sea, su pueblo lo va a estar, porque tienen el sello de Dios. El capítulo 2, versículo 19 lo dice. Por tanto, el propósito general es que Timoteo sea el que lleve el ministerio del Evangelio después de muerto Pablo. Ahí está. Ok. ¿Ya entendimos de qué trata 2 de Timoteo, jóvenes? Hoy sí. ¿Ya? Jóvenes, estoy hablando con ustedes. Amén. Ok, excelente. Entonces viene la pregunta, ¿qué rumbo está llevando tu vida? Leamos los versículos 12 y 13 de 2 de Timoteo, del texto que estamos estudiando. Léeme. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo fue escogido por Dios para continuar con el trabajo de Pablo, ya lo vimos. Era un joven pastor, como tú, un joven. Un joven que decidió vivir para Dios desde muy pequeño, desde muy jovencito. El rumbo que llevaba su vida iba a ser glorioso, ya que su vida reflejaba a quien amaba. ¿Y amaba a quién? Amaba a Dios con todo su corazón. Era un futuro que quizás nunca se esperó. Era anhelar ser pastor, anhelaba el obispado, como lo dice en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así es, era llamado. El versículo 12, léeme solo el versículo 12, por favor. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Este versículo podemos darnos cuenta que afirma una de las penalidades que está sufriendo Pablo. Y que hay una gran probabilidad que Timoteo también pase y viva todo lo que ha estado viviendo Pablo, o sea, sufrimiento. Este versículo, Pablo le está advirtiendo que si él desea ser fiel a Cristo por vivir una vida piadosa, va a ser perseguido. En otras palabras, va a sufrir, jóvenes. Y no es solo exclusivo de Pablo y de Timoteo, sino de todos aquellos que Dios ha elegido para que seamos sus hijos. Y si somos sus hijos, probablemente entremos en ese sufrimiento. La diferencia es el motivo por el cual sufrimos o sufriremos. Dice el versículo, ¿por qué? A Timoteo le dice, por vivir piadosamente en Cristo Jesús,
serán ¿qué? Perseguidos. Oiga lo que dice el versículo. No dice serás, sino que está hablando en ¿qué? En plural. Dice que van a ser ¿qué? Serán perseguidos. O sea, que aquellos que desean vivir una vida verdaderamente cristiana, honrando a Dios, van a ser perseguidos. Así que yo quiero preguntarte algo o hacer un comentario. Si tú naciste en una familia cristiana, yo no voy a decirte quiénes nacieron. Probablemente tú naciste en una familia cristiana y has sido instruido desde pequeño en el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Muchos esperarían, o aún tú mismo, vivir como un verdadero cristiano. Te has esforzado en vivir piadosamente e íntegramente delante de Dios y los demás, y te has frustrado y no has podido. Y quizás has vivido perseguido por tus amigos, por tus vecinos, por tus familiares, porque esperan que porque naciste en un hogar cristiano seas perfecto. Y eso lo único que ha traído a tu vida es sufrimiento, persecución y frustración. No te desanimes, la Biblia dice que seremos perseguidos todos aquellos que nuestro anhelo es vivir piadosamente. Entonces, ¿estás haciendo tú la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo como un cristiano? Probablemente quizás no naciste en un hogar cristiano, pero te hago esa misma pregunta. ¿Qué rumbo entonces llevas como joven en tu vida? El versículo 12 nos dice algo al respecto. Vuélveme a leer el versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Ok, sí, termina. Engañando y siendo engañados. Ok, los hombres malos no solo no pueden vivir vidas piadosas, sino que de este modo los malos evitan la persecución. Ya que obviamente se van a diferenciar de aquellos que sí desean vivir piadosamente. Dice que irán de mal en peor, los malos. O sea, los que no son cristianos o aquellos que dicen serlo, pero no viven piadosamente. O sea, ¿qué significa? Que irán progresando en su pecado, se irán corrompiendo cada vez más. Estos hombres o jóvenes tienen un excelente resultado, muy buen resultado. 10 tienen el resultado. ¿Qué? Engañando, o sea, engañan, tienen la habilidad de engañar a los demás, pero también son ¿qué? Engañados. Engañan y van siendo engañados. No tienen oportunidad de vivir piadosamente. De esa manera evitan la persecución, como se lo menciono, ya que hablan lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué? Mentiras, falsedades, adulan a los demás, viven al ritmo de este mundo. Pero esos son los malos sin Cristo, pero aquellos que son cristianos. Estos jóvenes que está hablando aquí, o estos hombres, tomaron una decisión en sus vidas y es ¿qué rumbo iban a llevar? ¿Cuál? Corromperse en sus pecados, engañar a los demás con una vida religiosa. Recordemos que estos hombres podrían ser los falsos maestros que hablan en sus 2 cartas. Son religiosos, predican, enseñan, discipulan, cantan, tocan instrumentos, aconsejan. Estos se engañan, pero serán engañados por otros como ellos, por su pecado. No sé si tú eres uno de esos o una de esas que vive engañando a sus padres, engañando a sus hermanos, engañando a su familia, engañando a sus discipuladores, a sus pastores, a sus maestros, y lo peor de todo, que están engañándose a sí mismos, siendo engañados por su propio pecado, engañados también por otras personas, creyendo que pueden vivir de esa manera y aún así llamarse cristianos. Además, si te avergüenzas de ser creyente, si te avergüenzas de tus padres, que ellos son hijos de Dios, del Evangelio, y de esa manera tú evitas que te molesten tus amigos, que no te persigan, que te escondes, te mantienes en el anonimato,
Y de esa manera evitas la persecución, que te molesten, que te ignoren, que te hagan bullying. Es la manera que tú evitas que te señale, ahí viene el evangélico, quizás, el cristiano. Y que te huya aquella muchacha o aquel muchacho que te gusta. Que se burlen de ti porque vienes a la iglesia los viernes y los domingos. Entonces surge una vez más esa gran pregunta. Entonces, ¿qué rumbo estás llevando en tu vida? Entonces estás viviendo para el mundo, para los deseos de esas personas. ¿Qué determina el rumbo de tu vida? Bueno, veamos qué va a determinar. ¿Qué determina el rumbo de la vida de Héctor Rico? Veamos los versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Okay. Veamos el versículo 14. Es bien interesante el 14. Tú, sin embargo, dice, persistes en las cosas que has aprendido y las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Ok, recordemos, leyendo los versículos anteriores que venimos, acerca que son engañadores y engañados, a los falsos maestros que está hablando, etc. Este versículo 14 inicia siendo una exhortación, un consejo de parte de Pablo a Timoteo. ¿A qué? A que haga la diferencia. Mira cómo comienza la primera parte. Tú, sin embargo. O sea, tú, mira, no importa lo que esté pasando, lo que estos hombres estén haciendo. Lo del versículo 12 y 13. Tú, sin embargo, en medio de todo ese montón de jóvenes que te presionan, que te dicen cómo llevar tu vida, que no importa que Cristo, que Dios, que la Biblia se burlan de ti, tú, sin embargo, permanece fiel al evangelio. Le recuerda que ha aprendido lo más valioso en la vida, pero que debe persistir. Tú, sin embargo, le dice, persiste. O sea, aférrate. Aférrate de tal manera que sangre en tus manos tu ser al evangelio. Y esto lo hace para abrir camino a lo que le va a decir a continuación. Las cosas que has aprendido, afirma Pablo. Y lo afirma con esperanza, son las mismas que te han convencido. Pablo le dice que sabiendo de quiénes las has aprendido, Timoteo. No solo se refiere a la instrucción de Pablo como su hijo en la fe, sino que también han intervenido otras personas importantes en su vida, como es su madre y su abuela, quienes le habían enseñado desde la niñez. En el capítulo 1, versículo 5 dice así: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso. El versículo 15 le dice que desde la niñez has aprendido, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te dan sabiduría, que llevan a la salvación mediante en Cristo. Pablo le está recordando la niñez a Timoteo. No le dice, hey, ¿te acuerdas del Nintendo Switch que te regalaron? ¿Te recuerdas de tus amiguitos del trompo, de la chibola? Eso es mi época, pero me lo digo yo. En usted le van a decir otras cosas. No le dice que se recuerde de los juegos, de los juguetes, de los amigos, sino que le recuerda a aquellas cosas en las que ha de ¿qué? Persistir todavía, desde la niñez, ahora ya estando adulto. Persiste. Persistir. Esta palabra persistir, que tiene raíces profundas, significa en el pasado de Timoteo, por lo cual puede confiar en su familia y en su amigo y mentor, el apóstol Pablo, que le brindaron y le brindan un legado al ser fiel. ¿A qué? A las Sagradas Escrituras.
Recordemos que los falsos maestros han venido utilizando las escrituras para humanizarlas, para tergiversarlas, para manipularlas a su favor, hasta el punto que han abusado de ellas. Por eso es que le dice, recuerda, persiste lo que has aprendido. No es lo que dicen ellos o lo que han venido diciendo. Recuerda lo que te hemos escrito en la primera carta, Timoteo, las características del obispo, juntamente con toda la enseñanza que has tenido desde niño. Pero la palabra de Dios es para la iglesia, porque señalan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y estas te pueden hacer sabio como joven en este mundo. Es duro, yo sé que es duro. Yo sé que algunos han visto el video del muchacho este que está evangelizando antes del tiroteo en Las Vegas. Se paró, cabal en la entrada, y comenzó a proclamar el evangelio. Se reían, le hacían burla, venía uno, se paró a la par de él, lo agarraba. Claro, él perdió la paciencia y ofendió un poco pero igual le fue el evangelio. No sabemos si uno de ellos fue el que murió, pero ahí estaba, anunciándose el evangelio. Yo sé que ser joven en una era como la que estamos no es fácil. En esta era, en este mundo caído. Pero jóvenes, debes de ser humilde, sencillo. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero por qué? Porque la sabiduría habita con los sencillos, con los humildes, que es contraste con la insensatez, con el orgullo y con la soberbia. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. Debes ser humilde. Salmo 19:7 dice: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. ¿Qué le desea o qué le desea decir el apóstol a este jovencito, a este joven Timoteo? Recordemos también algo, que Timoteo no tenía 18 años. Timoteo estaba como yo, estaba joven. Tenía como entre 40 años. Y le dice que es un joven. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué le desea decir Pablo a Timoteo? Le insta a que sea leal, sin doblez, que sea humilde, sencillo, verdadero, no solo a sí mismo y a su pasado con su familia, sino también a la Escritura, ya que ellas le conducen a la salvación a otros. A él le condujo y a otros también. Pero Pablo le define bien la salvación, que esta no se encuentra en las Escrituras como tales. O sea, lees bien claro. Quiero que leamos bien el versículo. Léemelo otra vez el 15. Mira lo que le dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí le define exactamente la salvación el apóstol a él. Que la salvación, que esta no se encuentra en las escrituras como tales, sino solo cuando éstas se entienden correctamente, cuando señalan a Jesucristo, la persona de Jesucristo. Por eso le dice, la salvación que es en quién, en Cristo Jesús. Le enseña que la salvación es siempre mediante la fe en Jesucristo. La base de Timoteo, jóvenes, oigan, la base de Timoteo en su vida fue la palabra de Dios desde niño. Fueron las estructuras fuertes que determinaron el rumbo de su vida. Por eso, retomando el ejemplo anterior, la aplicación anterior, quizás tú naciste en un hogar cristiano y no estás viviendo para Dios. O como en la mayoría que no nacimos en hogares cristianos, sino que nos convertimos ya cuando teníamos conciencia de nuestros pecados y de nuestros actos. Al final no importa. La palabra nos dice, tú, sin embargo,
persiste, sé diferente. Nos manda a ambos, como los que nacieron, como los que no nacimos en hogares cristianos, que seamos diferentes que los demás, a que permanezcamos fieles al Evangelio, a las Santas Escrituras, a Cristo, a no negarlo, a no vivir para nuestros placeres, sino que vivir para Él. Solo así, jóvenes, vas a tener de verdad sentido en tu vida, propósito y valor en esta era que tú estás viviendo, que estamos viviendo. Quizás no causa impacto en tu corazón, pero solamente es la única forma. Jóvenes, esto es lo más valioso que tenemos, es lo más valioso que tú tienes. No es el dinero, no son tus amistades, no es lo que tú pretendas tener o lo querer. Lo más valioso, lo que tú tienes en tu vida es Cristo. Eso es lo más grande. No es cuántas mujeres vas a tener. Para aquellos que están pensando en eso, o ser famosos, o ser populares, o ser, ahí viene, qué bueno, quiero estar con él, quiero vivir con él, quiero estar con él, con ella. La admiración de los demás. No es el dinero. ¿O cuántas mujeres lleva ya? ¿Cuántos títulos conquistaré? Después que me gradúe, voy a hacer mi maestría. Después voy a hacer otra maestría. Después otra maestría, otra maestría y otra maestría. Está bien, no hay nada de malo. Pero que no sea eso lo que te voy a decir a continuación. El hacer de tus estudios, tu profesión, tu trabajo, tu ídolo. Tus maestrías, tu ídolo. Estas cosas no son lo más valioso que tenemos. Oye, aquí tú has sido y has venido siendo instruido. Muchos de acá desde niños. Otros aquí nacieron de nuevo. Otros ya venían, ya eran nacidos de nuevo y aquí se han reformado, han amado la Escritura. Así que tú has venido siendo instruido en la palabra. No te dejes engañar por este mundo. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice algo tremendo de una persona, el apóstol. Dice, pues Demas me ha abandonado. Y no solo me abandonó, sino que habiendo amado este mundo presente, dice que amó el mundo. En aquel tiempo donde estaba Pablo viviendo, amó todo lo que se le ofrecía, igual que hoy. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, jóvenes, tú has sido discipulado o te estás discipulando. Has leído la palabra, has enseñado a otros, has predicado, aconsejado. O sea, hay palabra en ti. No te dejes engañar. Mira por el rumbo que vas. No es malo, pastor. ¿Te está alejando de Dios o te acerca a Dios? Discierne. Puede estar bien disfrazado y no te estás dando cuenta. Tienes sabiduría en tu corazón. La palabra de Cristo habita en ti, en tu mente. Pero mientras estés en tu soberbia, la sabiduría estará en ti, pero nublada, invisible. Estás ciego porque han sido tus propios consejos. Te autoconsejas. Y dices, no está mal, hagámoslo, lo puedes hacer. Estás nublado con tus propios argumentos, los has creído por encima de lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué rumbo llevas los próximos años de tu vida? Si has levantado ídolo en tu corazón con esto. Entonces, jóvenes, en resumen, ¿qué determina el rumbo en mi vida? La humildad, la rendición a su palabra, obedeciéndola. ¿Qué hago? El rumbo de mi vida está seguro solo en la palabra de Dios. El versículo 16 y versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, el versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil a enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia. Fíjense qué hermoso esto. Lo aconseja, viene hablando, pero termina con algo hermosísimo. El versículo 16 y 17. Pablo finaliza el capítulo 3 haciéndole un recordatorio. Así como en los anteriores versículos, en el 14 o en el 15, que le dice que persista, el apóstol, o sea, Pablo, persiste también en volverle a recordar el origen divino de las Escrituras a Timoteo. Y que es la razón por la cual Timoteo es el joven que es, porque desde la niñez, ¿a qué? Ha aprendido las Santas Escrituras. Sos lo que sos por esa palabra que es fiel y es útil y que es inspirada. Y le dice, y le vuelve a dar, y le vuelve a contar el origen divino de las Escrituras. Inicia el versículo 16 con una cátedra, con la revelación más importante y sobrenatural que los ignorantes no asimilan. ¿Qué? Que la Escritura es inspirada por Dios. Inicia con esa cátedra y le dice: oye, la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, te hace sabio, como lo vimos en el versículo 15. Es inspirada para hacernos sabios, pero inspirada porque para hacernos sabios ¿en qué? ¿En qué? Para saber con quién me voy a casar. Para saber cuál es el número de lotería o comprar o si ese es el carro azul. ¿Qué me dice Dios? Vamos a ver si voy o no voy a la iglesia. Dice que me va a hacer sabio. ¿Voy o no voy? Oye, tu obligación. La Biblia dice de que no te dejes de congregar. Punto, ya terminamos. Que quiero mujer, que quiero novia, que me quiero casar. Sí, la Biblia ya te dice con quiénes y cómo debe de ser. No te va a salir, no, mira, ¿por qué está diciendo que te va a hacer sabio la palabra? Para la salvación. Es por la salvación. Es inspirada para hacernos sabios para la salvación. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque la salvación solo es ¿en quién? En Cristo. Esa es la sabiduría del hombre. Conocerle, en amarle y saber quién es Dios y quién es el Padre. Por lo tanto, es útil para instruirnos, para enseñarle, dice. La principal responsabilidad que va a tener Timoteo es usar las Escrituras para enseñar la sana doctrina, la sana instrucción del Evangelio, no como los falsos maestros que le dicen en primera y parte de la segunda, sino que le dice: tú vas a enseñar ¿el qué? El Evangelio. Tienes la gran responsabilidad, Timoteo, de usar las Escrituras con responsabilidad, con denuedo, pero con sana doctrina. La instrucción sana del Evangelio, quien es Cristo, para reprender. Pero también le dice que la Escritura debe ser usada también para que por medio de ella expongas el error de los falsos maestros, para corregir. Fíjate que la palabra corregir es el único lugar acá en Timoteo, en 2 Timoteo, en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra, y va junto con la anterior, que es reprender el error y corregir, haciéndoles ver la verdad de la Escritura. Es lo que le está diciendo. No solo reprender, sino corregir, pero enseñando. No solo corregir, humillarlo y tirarlo a un lado. Yo soy reformado o me estoy reformando. Salud. Tú sos arminiano, eres fulano. No, lo corrige, pero al mismo tiempo vas a corregir enseñando con humildad, con sencillez, con misericordia, con palabra. Al igual con la palabra anterior que acabamos de ver, instruir en justicia va junto con corregir, pero de manera positiva, es lo que les acabo de explicar. En conclusión, todo el versículo nos puede decir de esta manera:
Toda la escritura que emana de Dios es útil para dos cosas, Timoteo. Primero, la tarea de enseñar la verdad del evangelio y la correcta conducta que debes de tener. Y para corregir los errores de las falsas doctrinas y la conducta inmoral, corrupta, corrompida que surge de ellas, de las falsas. De aquellos que les gusta andar solo en profetas. No les basta la escritura, les gusta que les besen el oído. Tú vas a ser pastor, vas a tener esto, vas a hacer aquello. Cuidado en andar con esas cosas. Entonces te vuelves como ellos, un falso. Porque creen más a eso que a la escritura. Porque necesitas escuchar la adulación de los hombres que te dice que te van a hablar la palabra cuando ya todo está escrito. Si deseas obispado, buena cosa deseas. No hay nada de malo que quieras ser pastor. El punto es que si sos llamado, es la gran diferencia. Entonces llegamos a la cúspide del versículo 17. Léeme solo el 17, George. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí nos da el resultado o propósito de todo este versículo. A fin de que el hombre de Dios sea equipado, sea perfecto. Dice esta versión. Pablo le está diciendo a Timoteo que hoy eres un hombre de Dios formado y transformado por la palabra, ya que desde niño conoce las Santas Escrituras. Por lo tanto, le dice, perfecto. No porque no se equivoque o porque no peca, claro que sí, sino que lo que Pablo le quiere decir, que es un joven maduro, pero también capacitado, pero ¿para qué? Para toda buena obra, que es enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, para la salvación en Cristo Jesús y perseverar en el evangelio a pesar del sufrimiento. Qué hermoso el 17 como termina. Jóvenes, ¿en quién has puesto tu confianza para en esta vida? Esa es la gran pregunta. En ti mismo. En tus metas bien estructuradas, planeadas y elaboradas. Yo tengo un amigo que tenía planeado toda su vida. Tu universidad, todo. Me acuerdo cuando me enseñó su mapa. Y me dice, mira, aquí voy a estudiar, aquí, no sé con qué me caso, tenía sin interrogación, pero quiero tener 8 hijos. Y así. Había planeado sin Dios. ¿Eres tú igual que ellos? Que has planeado y elaborado todo y lo que menos tienes en tu mente es Cristo, es el Evangelio. En tu agenda no entra Dios. Probablemente quizás en tu arrogancia estés bien seguro que te irá todo bien en esta vida sin Cristo. Podría ser que el Evangelio, la palabra de Dios, sea para ti algo sin mucha importancia. Ya no impacta tu vida, pues. Ya. Pero déjame decirte que tarde o temprano se va a acabar. Los planes de los hombres desvanecen. No estamos seguros. No digas qué hacer, qué vas a hacer. Mejor di si Dios quiere. Estas cosas dejan tener efectividad muchas veces. Pero ¿por qué no pones mejor tu seguridad en algo que sí realmente va a permanecer para siempre y que es perfecto? La Biblia, la palabra. ¿Por qué desconfías de Dios? ¿Por qué has llegado al punto de desconfiar de Dios? Su palabra es sabiduría, es perfecta. Y sí que la necesitamos para vivir en este mundo. Los mejores consejos, jóvenes, escúchenme, los mejores consejos no son los de tus amigos. Corres inmediatamente cuando te pasa algo al teléfono y corres a ellos para escuchar el consejo de ellos. Ni siquiera conocen a Dios. Ni de tu jefe.
que tanto admiras, aún de nosotros, los pastores, son los consejos que ya están en la palabra. Mira el rumbo que llevas. Podría ser que vayas muy bien, que te estén aplaudiendo, que estés disfrutando algunos éxitos, pero en todo eso ¿es Dios glorificado? ¿O te ha alejado de su palabra? La palabra nos instruye no para hacer un parcial, no para hacer un examen de admisión o para una entrevista de trabajo, sino para tener discernimiento para cuando te enfrentes a esas situaciones. En el capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Tenés que tener discernimiento para eso, porque van a venir, si el Señor dice, porque el Señor hace, porque no creas cuando te dicen, pues mire, es que Dios me habló, que Dios dice, no, ahí está ya la Biblia, todo lo que te tenga que decir el Señor ya está en su palabra. Ya deja de confiar en la palabra de los hombres. Pero cuando abre las escrituras, ahí está la voluntad de Dios gritándote y a ti no te importa. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? Por eso que le dice: vendrán falsos maestros, Timoteo, conforme a sus propios deseos. Se van a disfrazar de piedad, van a engañar a muchos. Así que la palabra te debe dar discernimiento para eso. No para que adivines, discernimiento. ¿Para qué? Para saber distinguir de lo falso, del error de la verdad, de las enseñanzas puras, dignas, santas que están en la palabra de Dios. No de las enseñanzas mundanas que son letales a tu espíritu. Voy terminando. ¿Cuál es entonces nuestro problema? Que somos indiferentes entonces a Dios. La indiferencia nos lleva a ser independientes de Dios y dependientes de nosotros mismos, los demás. Tiene que ver cuando el hombre es seguro en sí mismo, cuando tiene el control de su vida y está planeando hasta lo más mínimo detalle qué va a hacer con ella y con lo que le rodea. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Según el versículo, si estos son los pensamientos o designios del bien del Señor para con nosotros, ¿por qué seguir viviendo independientemente de la palabra? Si tú ves, si confías, si te aferras a la Escritura, persiste en ella, entonces el rumbo de tu vida va a estar seguro. Es por eso que Dios nos dice en Proverbios 3:7: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Acá lo que está describiendo no solo es la arrogancia del hombre, sino su total independencia a Él. Cuando somos independientes, ten seguro algo: no todo va a salir bien. Y si soy dependiente del Señor y me salen mal las cosas, Dios es soberano y te está enseñando, te está instruyendo, porque el Señor y todos nosotros no solo podemos esperar el bien del Señor, sino que también el Señor nos instruye. ¿Cuál es el rumbo que llevas entonces de tu vida? Hemos nacido, estamos y hemos pasado por la niñez. Quizás algunos son adolescentes todavía. Ahí estamos en el 4, en el joven. Si te va bien en esta vida, en el rumbo que llevas, si te va bien, un día te vas a graduar, según lo que dice, vas a conseguir un buen empleo,
Quizás seas brillante en los negocios y te vaya muy bien y pongas, wow, empresas. Te casarás con una mujer hermosa, con un hombre guapísimo. Tendrás hijos y empezarás a envejecer. Has ahorrado mucho. Vas a tener quizás una vejez digna, tranquila. Pero también debes de tener en cuenta que vas a llegar a ser un anciano sin fuerza. Vas a tener nietos. Tu cuerpo va a comenzar a deteriorarse. Habrá enfermedades y vas a morir. Pudiste haber tenido todo, pero si no naciste de nuevo, lo vas a lamentar. ¿De qué sirvió toda una vida haberla vivido en riquezas, en buenas posiciones, en grandes trabajos, si viviste independiente o indiferente a Dios? Por eso es la pregunta, ¿qué rumbo llevas? Si realmente todo eso al final nunca te llenó, nunca fuiste feliz. Solo Dios puede darte sentido y propósito. El apóstol Pablo lo experimentó a lo largo de su vida. No tenía lo que tuvo cuando se llamaba, o cuando, ustedes saben, Saulo de Tarso. Es más, fue enseñado a sufrir, a tener, a vivir en abundancia, pero también a vivir en escasez. Pero como Pablo, el siervo de Dios, lo tuvo todo. Sí, como Pablo, como el apóstol, lo tuvo todo porque tuvo a Cristo. Le bastó Cristo. Lo conoció, Dios lo usó, le salvó. Y ahora era el turno para Timoteo. Ya iba a morir. Le dice, yo estoy pronto. Sé que voy a morir. Ahora te toca, ahora es tu turno, Timoteo. Ahora es el turno para este muchacho. Había sido formado en la palabra desde pequeño y así lo haría continuar hasta el final de sus días. Una vez más, ¿cuál es el rumbo que entonces que llevas en tu vida? Allá sí te va bien, podrás tener quizás, si en la vida te fue bien, bueno, gloria a Dios. Pero si te va mal, quizás llegues a solo hacer 3 años en la universidad. O te graduaste, si no, creíste que te graduaste de la mejor escuela, de la mejor universidad y dijiste, hoy cuando salga de la U voy a tener los mejores trabajos. Pero llevas 4 años y currículum por todos lados, hasta los pegas ya en los postes. Los perritos cuando van pasando los pegas ahí, tal vez alguien no. Lo dejas en los parques y no ha habido nada. No te han ni llamado. Quizás llegues solo a ser un empleadito toda tu vida, ganando lo que nunca creíste ganar, tampoco. Y te vas a pasar quejando, llorando. Quizás también te vaya a ser muy difícil hasta casarte. Vas a entregar tu corazón y te van a herir mucho. Se van a burlar. Y eso te puede llevar a vivir amargado con el Señor. O por todo esto vas a llegar anciano y vas a vivir indiferente a Dios. ¿Será bueno eso? Jóvenes, Dios es soberano y si llegaras a vivir una vida con mucho esfuerzo, difícil, pero dependiente a Dios, a su palabra, entonces déjame decirte que has vivido la mejor vida. Una vida plena. Has visto cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios ha provisto, Dios te ha guardado. Y que nunca fueron tus habilidades, fue la gracia de Dios. Pero si aún así te va mal y estás apartado de su palabra, o vas a vivir apartado de ella, ignorando a Dios el resto de tu vida, entonces has vivido la peor vida, la más miserable de todas. Viviste la más miserable, fuiste de lo peor. ¿Todo por qué? Porque no quisiste vivir dependiendo para la gloria de Dios, dependiendo del Señor. ¿Cuál es el rumbo que llevas? ¿A dónde vemos el Evangelio en todo esto? Bueno,
Para nosotros los cristianos, el Evangelio lo podemos ver en todo el texto que hemos estudiado. Si lo ves, todo el texto habla del Evangelio, pero quiero referirme al versículo 15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios, cuando la entendemos correctamente, es que allí encontramos nuestra salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dicha tiene que ganes este mundo y vivas como un rey si tu alma se pierde? ¿Qué dicha tendrás cuando llegas anciano y no hayas vivido para Cristo? Solamente el Evangelio te enseña a vivir. Solo el Evangelio te va a enseñar a cómo vivir y enfrentarte en este mundo. Y cómo vivir para Dios y para la gloria de su nombre. Oye, ¿para dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? ¿Qué rumbo llevas sin el Evangelio? El Evangelio, lo hemos estudiado, no solo te ha salvado, no solo te salva, sino que te enseña a vivir en este mundo caído, dándole gloria a Dios. Y para aquellos que no son creyentes, que nos están viendo, también qué rumbo estás llevando sin Cristo. Te has aferrado a una religión quizás. Podrías o has alcanzado todo en esta vida, pero el día que mueras, tu alma va a perderse. Para que este versículo 15 se escribiera, tuvo alguien que vivir una vida santa y sin pecado, dar su vida y morir, resucitar al tercer día. Ese fue Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Así es, jóvenes. Si tú no has creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Has pecado delante de Dios, arrepiéntete de tus pecados, pide perdón, cree en Cristo como el Señor de tu vida y Salvador de tu alma. ¿Qué vamos a hacer ahora en adelante, jóvenes? ¿Qué vas a hacer? Arrepentirnos por no vivir una vida para Cristo. Por vivir una vida sin Cristo, sin el Evangelio, indiferentes, independientes a Él. Escúcheme, todavía no es tarde. Simplemente vuelve a Dios. Depende de su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué rumbo llevas? Solamente el Evangelio puede darte sentido. Solamente Cristo puede darle valor a tu vida. Estás apenas como un joven, emprendiendo tu vida. Ya quizás saliendo de la universidad, otros en medio de la universidad, otros iniciando. No importa en qué momento estés académicamente, lo importante es cómo estás espiritualmente. Esa es la gran verdad de esta noche. ¿Qué rumbo llevas? Cierra tus ojos, vamos ahora.